el economista Esteban Bernal. ¿Cómo está, economista? Buenos días. Buenos días, Vicente. Gracias por la invitación y a las órdenes para poder compartir con usted y la ciudadanía que nos ve y nos escucha. Mi querido ministro, llevamos 24 horas, 25 horas, 20 minutos de muerte cruzada. Ustedes como gobierno, ¿qué han palpado en estas 25 horas, 20 minutos de muerte cruzada? Bueno, mire, yo creo que si ustedes también pueden hacer una valoración o un juicio de valor que es eminentemente perceptivo, parto de un punto de vista sí, porque no hemos hecho una evaluación estadística, pero la aceptación, la tranquilidad del Ecuador ha visto con buenos ojos esta decisión, que a nuestro criterio es una decisión patriótica y cívica del presidente de la República en el suscribir el decreto 741 para disolver la Asamblea Nacional y además de ello a convocar de manera anticipada elecciones, acortando su mandato legítimamente ganado el 11 de abril del 2021. De esta manera muestra un desprendimiento del presidente cuando entra un conflicto entre dos poderes del Estado, el legislativo y el poder ejecutivo, y que lamentablemente, por más argumentación y razones que se pueden poner, lamentablemente se generó una situación caótica por parte de la Asamblea Nacional, en donde el presidente dijo, bueno, si es que las circunstancias políticas están así, que sea el pueblo el que decida, que efectivamente la dirimencia caiga en el soberano y será efectivamente el pueblo quien decida este conflicto político a través de unas elecciones libres y voluntarias. Yo creo que la receptividad de la ciudadanía y nosotros como gobierno hemos sentido tranquilidad con respecto al servicio social que debemos entregar en la política económica, la política productiva, porque Vicente, pasábamos, personalmente le debo comentar varias de las experiencias, 3, 4 comparecencias por día en la Asamblea Nacional para informar exactamente lo mismo a una comisión, a la otra comisión y así sucesivamente, informándole además de que de acuerdo al reglamento, que nunca lo validaron en ninguna de sus etapas legislativas, el propio reglamento de la ley de comparecencias, digamos de comparecencias a la Asamblea Nacional, determinaba que usted va a una comisión y si esa comisión toca el tema, no podrá ser tocado por otra. Cuando argumentábamos aquellos, venían las amenazas de juicio político, el pedido de información, una cosa inimaginable, una obstrucción absoluta para el desarrollo del país. Y creo que se ha tomado una decisión, reitero, enmarcada en la Constitución, el artículo 148, le faculta a juicio del presidente de la República evaluar la situación y la crisis política y tomar esta decisión que creo que ha sido la más adecuada y por bienestar del Ecuador. Es verdad, mi querido doctor, mi querido ministro, pero hay otra situación, ministro. Si bien es cierto, hasta aquí se está viviendo una tranquilidad social, hay una intranquilidad, si se quiere, judicial, ¿no es cierto?, ante los pedidos de inconstitucionalidad de varios partidos políticos. ¿Cómo ven ustedes esta posición y este trato que le va a dar a la Corte Constitucional a este pedido? Mire, si ha habido algo que le ha caracterizado al presidente Guillermo Lazo es ser un respetuoso de la democracia, de la institucionalidad política del país. Así es que estaremos esperando el pronunciamiento. A nuestro criterio, ¿no? Y al criterio de varios jurisconsultos en el país, inclusive hoy citaron en la mañana el artículo 153 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Constitucionales, en el cual se manifiesta claramente de que la Corte de Justicia no podrá pronunciarse una vez que se haya dado los resultados, una vez tanto de un juicio político como de lo relacionado con la disolución de la Asamblea Nacional. Es decir, que la Corte no es llamada a hacer una valoración o un juicio de valor de las causales como tal, así lo determina. No soy un abogado, pero he estado dando lectura permanente a lo que los jurisconsultos del país, de todas partes del país, han manifestado. Sin perjuicio de este artículo, también entenderé yo que de acuerdo a las facultades constitucionales del presidente, si existiese la posibilidad de que la Corte Constitucional genere un dictamen, estamos convencidos en absoluto que será un dictamen favorable, porque tanto la Asamblea Nacional ejerció su derecho fiscalizador
constitucional para llevar un juicio al presidente, nosotros hemos hecho lo propio para terminar con un conflicto político. Hoy en la mañana un colega suyo me decía: ministro, bueno, no veamos el tema de las causas, hablemos de otros temas, como por ejemplo la cadena nacional del presidente y el color del terno. Decía: mire, querido periodista, ese es un tema de forma, vamos a lo de fondo. Veamos cuáles son las circunstancias reales a las que se sometió el país. Y mire usted, el Ecuador estaba sometido a un juicio, no a un ministro, que ya de por sí tiene que ser evaluado y profundizado con mucha legalidad y legitimidad. Era nada más y nada menos que al presidente de la República, a quien le acusaban de un contrato suscrito en el 2018, 3 años antes que seamos gobierno. El mismo, renovado en el 2020, un año antes de ser gobierno, y renegociado en el 2022, pero no por voluntad ni siquiera de nuestro gobierno, sino por disposición de la Contraloría General del Estado, que es de obligatorio cumplimiento, puesto que el informe determinaba 13 recomendaciones cumplidas en la totalidad por nuestro gobierno. Y esa renegociación permitió que en el 2022 se logre una utilidad para Flopec de 180 millones de dólares, muy contraria a los 50 millones de pérdida del 2021. Por eso le acusaban al presidente de la República. Por esta razón, imagine usted, Vicente, a qué nos estábamos sometiendo. Y eso, que si es que me da el espacio, podemos profundizar las ilegalidades, las inconstitucionalidades que lamentablemente la ex Asamblea Nacional, los ex asambleístas lo venían incumpliendo, y que era una ruptura, perdóneme la expresión, un poco procaz, un trapeo de la Constitución, de la ley, de la norma que nos rige, y eso no es justo para el futuro del país. Ok, mi querido ministro, la verdad, se nos vino el tiempo corto, usted sabe cómo es en la radio. A ver si podemos conversar otro día de todos esos detalles que nos gustaría escucharlo, mi querido ministro. Con todo gusto, lo único que quiero dejarle constancia es que estamos muy responsables, entendiendo la situación del país, pero también predispuestos y positivos a que cada una de las acciones en cada cartera del Estado se redoblen los esfuerzos y que estos vayan en beneficio de la gente. Tenemos que demostrar que este decreto ejecutivo planteado por el presidente efectivamente era lo más adecuado, y para ello nos ha puesto el presidente condicionalidades de eficiencia para que cada ministerio y todos sus equipos profundicemos, tripliquemos los esfuerzos en beneficio del Ecuador. Yo le agradezco, Vicente. Lo vamos a volver a molestar el día lunes, si es posible, mi querido ministro, coordinar, a ver si a las 7:30, para tener mucho más espacio. Con todo gusto, estaré a las órdenes, ahí que coordinen con los equipos, y a las órdenes siempre. Muchas gracias al economista Esteban Bernal, ministro de Inclusión Social.